Finales de la década de los 90, un martes a las 3 de la tarde, el inmenso galpón de Noetinger, que durante medio siglo fue el corazón palpitante del pueblo, se quedó en un silencio sepulcral. Los portones metálicos se cerraron de golpe, dejando adentro cosechadoras a medio terminar, oxidándose bajo el sol. ¿Qué se había apagado? Nada menos que el mayor orgullo metalmecánico de Argentina. En su apogeo, esta fábrica vendió más de 1.100 unidades de su legendaria cosechadora gigante, salvando millones de hectáreas de trigo del barro sudamericano. Daban trabajo y vida a cientos de familias, pero en un parpadeo el imperio se desmoronó. Los operarios especializados que alguna vez construyeron las primeras máquinas 4x4 del continente, ahora salían por la puerta con las manos vacías y la mirada perdida. De dominar el campo argentino, a convertirse en un gigantesco cementerio de chatarra. ¿Cómo es posible que un imperio familiar que revolucionó la tecnología agrícola en Sudamérica se derrumbara tan absoluta y brutalmente? No fue la falta de ingenio, no fue porque olvidaran cómo fabricar las mejores máquinas del país, fue por un pacto fatídico, una sola firma en un papel que les arrebató la identidad y el alma, mucho antes de que se detuvieran los motores. Bienvenidos a Noetinger. Esta es la historia de la gloria de la industria nacional argentina, de la crueldad irreversible de la globalización y del altísimo precio que se paga cuando un legado incalculable es vendido al mejor postor. Para entender la magnitud de una caída, primero hay que medir la altura desde donde se desplomó todo. Y para entender el imperio de Arauz hay que retroceder hasta el principio absoluto, mucho antes de los rascacielos corporativos y las firmas extranjeras. Corría el año 1942. La Segunda Guerra Mundial paralizaba al mundo, y en Argentina, el histórico granero del mundo, las importaciones de maquinaria agrícola estaban prácticamente congeladas. Los buques que antes traían tractores y repuestos de Europa o Estados Unidos ahora transportaban armamento o yacían en el fondo del Atlántico. El campo argentino, inmenso, exigente y brutalmente fértil, reclamaba soluciones urgentes para no perder las cosechas. Es en este contexto de necesidad y aislamiento donde nace la chispa. No en una junta de accionistas, ni en un laboratorio inmaculado de ingenieros trajeados, sino en un humilde taller con techo de chapa en Armstrong, provincia de Santa Fe. Allí estaban Julián, Romualdo y Tomás Arauz, tres hermanos que no hablaban de rentabilidad financiera ni de cuotas de mercado. Hablaban el idioma puro de los fierros. Eran hijos de la tierra, hombres que conocían el olor a grasa de litio, que entendían el punto exacto de la soldadura y que sabían descifrar el sonido de un engranaje cuando está a punto de ceder. Como muchos pioneros de la pampa gringa en esa época, los hermanos Arauz comenzaron arreglando lo que otros daban por muerto. Reparaban tractores viejos, afilaban piezas rotas y modificaban cosechadoras importadas que sencillamente no soportaban la dureza extrema del suelo argentino. Pero arreglar los problemas de otros ya no era suficiente. Los hermanos sabían que la tierra argentina era distinta. Los cultivos eran más densos, el clima más traicionero, y el barro espeso después de las tormentas de verano era una trampa mortal para las delicadas máquinas extranjeras. Había que crear algo nacido aquí, para aguantar aquí. Con la osadía que solo otorga la mezcla de necesidad y juventud, comenzaron a construir su propia máquina. No tenían planos detallados trazados en tableros de dibujo profesionales. Su diseño estaba en sus cabezas y se dibujaba con tiza en el piso de cemento manchado de aceite del taller. Recolectaron chatarra, perfiles de hierro oxidado, motores de camiones viejos y piezas de rezago. En ese taller oscuro y caluroso de Armstrong, golpe a golpe, soldadura a soldadura, dieron a luz a su primera cosechadora. Era una bestia rústica, tosca, sin las terminaciones finas de la maquinaria internacional, pero poseía un alma indomable, diseñada con el sentido común de quienes sabían lo que era quedarse encajado en el barro a las 3 de la mañana. Cuando la sacaron al lote por primera vez, el motor rugió escupiendo humo negro. Las poleas tensaron las correas y las cuchillas cortaron la primera espiga de trigo con una precisión asombrosa. En ese instante fugaz, bajo el sol implacable de la pampa, supieron que habían logrado algo histórico. La máquina no solo funcionaba, devoraba el cereal con más eficiencia que cualquier modelo importado.
Sin embargo, fabricar una sola máquina de manera artesanal es apenas el sueño de un inventor. Fabricar decenas y luego cientos requiere la ambición de un verdadero industrial. Y los Arauz querían ser industriales. Armstrong empezaba a quedar chico para la inmensa visión que se estaba gestando. Necesitaban más espacio, necesitaban infraestructura ferroviaria y, sobre todo, necesitaban una comunidad entera que estuviera dispuesta a crecer junto a ellos. La tensión de este momento era máxima. El salto del taller de patio trasero a una fábrica comercial real es el abismo donde mueren la inmensa mayoría de los emprendimientos familiares. Se jugaban todo su capital, su prestigio y su futuro en una sola decisión logística. Fue entonces cuando fijaron la mirada cruzando la frontera provincial hacia Córdoba. Más específicamente, en un pequeño pueblo llamado Noettinger. El traslado no fue sencillo. Imaginen mudar maquinarias pesadas, herramientas, yunques y sueños a través de caminos de tierra que se volvían intransitables con 2 gotas de lluvia. Pero lo lograron. A mediados del siglo XX, Noettinger era un punto más en la inmensidad del mapa agrícola. Un pueblo tranquilo de calles polvorientas, donde la vida pasaba al ritmo lento de las estaciones. Los hermanos Arauz no vieron un pueblo dormido, vieron un lienzo en blanco. Compraron tierras y comenzaron a levantar los primeros galpones de lo que se convertiría en un monstruo metalmecánico. El impacto en Noettinger fue tectónico. La llegada de Arauz transformó la matriz de la localidad de la noche a la mañana. Los jóvenes que antes solo tenían como destino trabajar de peones en las estancias ganaderas, ahora encontraban una oportunidad diferente. Los hermanos no solo construyeron una fábrica, forjaron una escuela de oficios. Entrenaron a los chicos del pueblo para ser torneros, fresadores, soldadores de alta presión. Les enseñaron a leer un calibre milimétrico, a entender la metalurgia pesada, a sentir un orgullo visceral por el trabajo industrial argentino. Se empezó a gestar una cultura corporativa única, profundamente arraigada. En Arauz, los dueños no estaban escondidos en una oficina alfombrada en Buenos Aires. Julián, Romualdo y Tomás caminaban la planta todos los santos días. Conocían el nombre de cada operario, preguntaban por sus familias, compartían el mate de las 6 de la mañana. Si una máquina presentaba un defecto, los mismos fundadores se metían debajo de la chapa llena de tierra para ver cómo solucionarlo. Para fines de la década del 50, las semillas plantadas en Armstrong ya habían echado raíces inquebrantables en Córdoba. El taller rudimentario era cosa del pasado. Los Arauz habían logrado comercializar su invención, estableciendo los cimientos de una industria pesada en un país inestable. La etapa de fundación estaba completa. El escenario estaba listo para la llegada de los verdaderos gigantes. La década de 1960 trajo consigo un viento de transformación irreversible para Noettinger. El galpón original se había multiplicado. Las paredes de chapa dieron paso a imponentes naves industriales de mampostería y acero. Arauz ya no era simplemente el apellido de 3 hermanos ingeniosos. Se había convertido en un sello, en una marca registrada que el productor agropecuario argentino empezaba a pronunciar con un respeto casi reverencial. Había comenzado la era de los gigantes. El campo argentino es un escenario implacable. No perdona la debilidad mecánica ni la fragilidad de los materiales. Conscientes de esto, los ingenieros y operarios de la fábrica trabajaban con una obsesión casi patológica, la robustez absoluta. Así nacieron los primeros modelos comerciales a gran escala que cimentaron la leyenda. Hablamos de La Joya y su hermana menor, La Joyita. Eran nombres cariñosos para máquinas de hierro macizo, diseñadas sin lujos innecesarios, pero que no se detenían ante ninguna adversidad del terreno. A estas les siguió la exitosa serie Arauz 300, que introdujo mejoras sustanciales en la capacidad de trilla y limpieza del grano, adaptándose a los rendimientos cada vez mayores de los cultivos en la rica pampa húmeda. La demanda se disparó a niveles inimaginables. Para finales de los 60, la fábrica funcionaba a un ritmo frenético y ensordecedor. El ruido metálico de las prensas hidráulicas, el chisporroteo incesante de las soldadoras eléctricas y el olor espeso a pintura industrial y aceite inundaban el aire del pueblo. Los turnos de trabajo se superponían y el fuerte silbido de la sirena de la planta marcaba el pulso vital, no solo de los trabajadores,
sino de todo Noetinger. Las familias almorzaban, cenaban y dormían según el compás dictado por los portones de Arauz. La empresa llegó a tener una plantilla de más de 500 empleados directos, una cifra astronómica para una localidad de aquel tamaño, generando además miles de empleos indirectos en talleres satélites y comercios locales. Ser empleado de Arauz era sinónimo de prestigio social, de estabilidad absoluta, de pertenencia a una élite industrial forjada a puro martillazo y sudor. Pero la verdadera consagración, el momento histórico exacto en que Arauz pasó de ser una fábrica exitosa a convertirse en un mito viviente, ocurrió en el año 1969. Aquel año, el cielo pareció ensañarse con la llanura pampeana. Lluvias torrenciales e incesantes convirtieron millones de hectáreas de campos de trigo en pantanos intransitables. La cosecha, el esfuerzo económico y físico de meses enteros, estaba a punto de perderse por completo. Las máquinas convencionales, pesadas en su frente y contracción simple, se hundían irremediablemente en el barro espeso, como anclas de plomo en el océano. Los productores veían, con los ojos llenos de lágrimas e impotencia, cómo su sustento se pudría lentamente bajo el agua. Fue en esa hora crítica de desesperación nacional cuando Noetinger dio su golpe maestro. Los hermanos Arauz, con esa visión pragmática nacida de la misma tierra que pisaban, presentaron al mundo la Arauz 380. No era una cosechadora más, estaba equipada con un revolucionario sistema de tracción en las 4 ruedas, 4x4, y neumáticos traseros de alta flotación que parecían sacados de un vehículo militar. Mientras la sofisticada maquinaria importada yacía atrapada, humillada y apagada en los lotes inundados, la Arauz 380, pintada con sus vibrantes y característicos colores rojo y amarillo, avanzaba. Mordía el barro negro, traccionaba con una fuerza bestial, casi animal, y cosechaba el trigo allí donde absolutamente nadie más podía entrar. Ese año, Arauz no solo vendió máquinas, salvó a miles de familias agrícolas de la quiebra inminente. La imagen épica de la 380 roja y amarilla, rugiendo sobre el barro pampeano, escupiendo la paja y rescatando el grano, se grabó a fuego en el inconsciente colectivo del campo argentino. Ya no competían con las marcas extranjeras, las habían superado y humillado en su propio juego. Esta hazaña tecnológica sin precedentes pavimentó el camino para el lanzamiento de su obra cumbre, la máquina que los colocaría definitivamente en el Olimpo de la industria pesada sudamericana, la legendaria Arauz 510 gigante. Lanzada a mediados de los años 70, la 510 no era solo una cosechadora, era una rotunda declaración de principios. Un coloso de acero imponente, capaz de procesar cantidades monumentales de cereal, con una eficiencia y una pureza que rivalizaban mano a mano con las mejores tecnologías que emergían de Europa y Estados Unidos. De la interminable línea de montaje de Noetinger, llegaron a salir más de 1.100 unidades de este modelo en particular. Cada una de ellas era despachada en inmensos carretones hacia los campos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, e incluso exportada con orgullo a países vecinos. En este punto temporal, la cumbre se había alcanzado de manera absoluta. El imperio estaba en su máximo y deslumbrante esplendor. Julián, Romualdo y Tomás miraban su obra monumental desde las altas pasarelas de la inmensa fábrica. 60.000 metros cuadrados cubiertos de galpones, cientos de operarios trabajando en sincronía, un departamento de ingeniería propio de primer nivel, y una red de concesionarios y asistencia técnica que abarcaba cada rincón productivo del país. Eran los reyes indiscutidos de la cosecha argentina. Sin embargo, la implacable historia de los grandes imperios nos enseña una lección cruel. El momento de mayor gloria es a menudo el instante exacto en que comienzan a gestarse, silenciosamente, las semillas de la propia destrucción. La enorme escala que Arauz había alcanzado requería ahora un flujo de capital constante y masivo, un mercado interno celosamente protegido y, sobre todo, una economía nacional predecible. Tenían a un pueblo entero dependiendo directamente de que los inmensos engranajes de la fábrica nunca dejaran de girar. Habían construido un gigante majestuoso e invencible. Sí, pero los gigantes,
consumen recursos de manera desproporcionada para mantenerse de pie. Y en la Argentina, un país históricamente conocido por sus violentas y devastadoras tormentas económicas, mantener viva a una bestia metalmecánica de esa magnitud estaba a punto de convertirse en una tarea que desafiaría toda lógica. La dorada edad de los pioneros tocaba a su fin. Las nubes negras y amenazantes de la hiperinflación comenzaban a asomar en el horizonte. La transición de la gloria absoluta a la decadencia rara vez ocurre de un día para el otro. No hay una explosión ni un cataclismo repentino. En los grandes imperios industriales, la caída suele comenzar como un susurro imperceptible. Una pequeña grieta en los cimientos que todos deciden ignorar porque la maquinaria en la superficie sigue girando a toda velocidad. Para Arauz Cosechadoras, esa grieta no nació por errores en los tableros de diseño, ni por fallas en la imponente línea de montaje de Noettinger. Nació en los fríos pasillos de los ministerios de Economía y en las pizarras de la Bolsa de Buenos Aires, a cientos de kilómetros de distancia del barro pampeano. A medida que la Argentina se adentraba profundamente en la turbulenta década de 1980, el clima de euforia productiva que había caracterizado a los años 60 y 70 comenzó a enrarecerse de forma alarmante. El país, un territorio históricamente marcado por los ciclos violentos de bonanza pasajera y crisis profunda, estaba a punto de entrar en una de sus espirales inflacionarias más oscuras. La inflación, ese monstruo invisible que devora incansablemente el valor del dinero y del esfuerzo humano, empezó a despertar de su letargo con una ferocidad inusitada. Al principio eran aumentos mensuales molestos que obligaban a ajustar los catálogos y los precios de las máquinas, pero muy pronto la dinámica se volvió asfixiante, delirante e incontrolable. Imaginen el desafío titánico que representaba mantener operativa a máxima capacidad una bestia industrial de 60.000 metros cuadrados, cubiertos en este contexto esquizofrénico. Arauz no era una simple planta ensambladora que compraba kits importados. Los unía con 4 tornillos y les pegaba una calcomanía. Era una fábrica integral, con un nivel de integración vertical verdaderamente asombroso para la región. En Noettinger se fundían metales, se torneaban ejes de acero macizo, se estampaban las grandes chapas laterales y se mecanizaban piezas de extrema precisión para las cajas de cambio. En la época de estabilidad económica, esta absoluta independencia estructural había sido su mayor fortaleza, su escudo de hierro contra la falta de repuestos externos. Les permitía controlar obsesivamente la calidad de cada engranaje que llevaba el sello de la familia. Pero en una economía que comenzaba a desintegrarse minuto a minuto, esta estructura mastodóntica, con cientos de operarios y enormes costos fijos de energía e insumos, se transformó de repente en un ancla pesadísima. El ritmo de producción de una máquina agrícola compleja, como la imponente Arauz 510 gigante, requería una planificación industrial de meses. Había que comprar toneladas de acero, chapa, litros de pintura, componentes hidráulicos y enormes neumáticos de flotación con mucha anticipación. Sin embargo, ¿cómo se planifica una línea de montaje a 6 meses cuando los precios de los insumos básicos cambian cada semana, luego cada día y finalmente cada hora? Los grandes proveedores metalúrgicos de San Nicolás y Rosario comenzaron a exigir pagos al riguroso contado, o peor aún, suspendían directamente las entregas por falta de precios de referencia. Las cadenas de suministro interno, el sistema circulatorio que mantenía viva y palpitante a la fábrica de Noettinger, empezaron a sufrir infartos silenciosos. La empresa se vio repentinamente atrapada en una pinza mortal. Por un lado, los costos de producción se disparaban de manera exponencial, volviendo insostenible el modelo de manufactura artesanal a gran escala. Por el otro lado, el poder adquisitivo del productor agropecuario argentino se pulverizaba a un ritmo aterrador. El campo, ahogado por las malas políticas, el tipo de cambio desfavorable y el encarecimiento usurero del crédito bancario, dejó de invertir en bienes de capital. El ritmo frenético de ventas y despachos que había definido los años dorados se frenó en seco, chocando contra un muro de dura realidad. El impacto brutal de esta asfixia financiera se filtró lentamente, pero de manera inexorable, desde las tensas oficinas contables
hasta el corazón mismo de la línea de montaje. Por primera vez en décadas, el ensordecedor y orgulloso ruido de las prensas de Noetinger comenzó a tener pausas incómodas, silencios que helaban la sangre. Faltaban piezas clave para terminar las máquinas. Los pesados carretones, que antes hacían largas filas en los portones para llevarse las cosechadoras recién pintadas hacia las inmensas llanuras del país, empezaron a espaciarse, dejando un vacío visual perturbador en las calles del pueblo. En los inmensos playones de la fábrica, el paisaje cambió drásticamente. Comenzaron a acumularse los esqueletos de metal, chasis formidables a medio terminar, esperando un motor diésel o un costoso sistema hidráulico que no llegaba porque el proveedor externo había cortado la línea de crédito. La tensión dentro del pueblo de Noetinger crecía a la par de la incertidumbre nacional. Arauz no era solo una empresa. Era el único y principal sostén económico de cientos de familias, la columna vertebral de toda una comunidad. Las boletas de luz, la comida en la mesa, la ropa de los chicos en las escuelas locales, todo, absolutamente todo, dependía de manera directa o indirecta del sueldo quincenal que pagaba la fábrica. La familia fundadora, manteniendo su histórica filosofía paternalista y su profundo arraigo afectivo con su gente, hizo lo humanamente posible para absorber el gigantesco impacto. Se negaron rotundamente a mirar planillas de Excel y despedir personal de forma masiva, como aconsejaban los manuales de crisis corporativa. Intentaron resistir el temporal sacrificando su propio patrimonio, absorbiendo pérdidas en cada máquina vendida, con tal de mantener los engranajes en movimiento y a su gente con dignidad y trabajo. Pero el esfuerzo titánico era como intentar vaciar el océano con un balde pinchado. A medida que la sombría década de los 80 llegaba a su fin, la Argentina se sumergía de cabeza en el infierno absoluto de la hiperinflación de 1989. Los precios en los almacenes se remarcaban varias veces al día. El dinero físico quemaba en las manos de los operarios. Producir bienes de capital extrapesados en moneda local, con estructuras de costos gigantescas y con insumos que seguían ciegamente el valor del dólar libre, se convirtió en un acto de heroísmo casi suicida. Los márgenes de rentabilidad, que años atrás habían financiado la expansión monumental del Imperio Arauz y el desarrollo de revolucionarias tecnologías 4.4, no solo se redujeron a cero, se volvieron dramáticamente negativos. Las grietas en el sistema ya no eran imperceptibles ni se podían ocultar con pintura fresca. Las pesadas paredes del Imperio cordobés estaban cediendo bajo el peso insoportable de una economía destrozada. Los hermanos Arauz, aquellos visionarios emprendedores de Armstrong, que habían conquistado el barro y la adversidad con puro ingenio mecánico, se encontraban ahora frente a un enemigo implacable al que no podían vencer con una llave inglesa, una soldadora o una noche sin dormir en el taller. Simplemente no podían diseñar una cosechadora que trillara la inflación. El gran orgullo de la industria nacional estaba sangrando profusamente desde adentro. Se habían quedado sin margen de maniobra, consumiendo agónicamente sus últimas reservas de oxígeno financiero. La inmensa fábrica de Noetinger, el gigante metalmecánico de Sudamérica, había sobrevivido a sequías históricas, a inundaciones bíblicas y a la feroz competencia de los conglomerados extranjeros, pero estaba siendo doblegada lentamente por el propio país que la vio nacer. La vulnerabilidad de la empresa era ahora total y evidente, y en ese preciso momento de debilidad extrema, mientras el gigante boqueaba desesperadamente buscando aire para sobrevivir a los años 80, un nuevo viento comenzó a soplar desde las altas esferas del poder en Buenos Aires. Un viento con promesas de modernidad y apertura que, en realidad, traería consigo el principio del fin. Sobrevivir a la hiperinflación de los 80 dejó a la industria metalmecánica argentina como un boxeador que acaba de aguantar 12 asaltos contra un peso pesado, exhausto, sangrando, pero todavía de pie. En los pasillos de Arauz, entre los inmensos tornos y las fresadoras que no habían dejado de funcionar por puro milagro y terquedad, se respiró un momento de fugaz alivio. Había comenzado la década de 1990 y con ella un nuevo plan económico prometía traer la ansiada estabilidad.
La bestia inflacionaria fue domada mediante la magia financiera de la convertibilidad. Una ley dictaminó que un peso argentino equivalía exactamente a un dólar estadounidense. De un día para el otro, los precios dejaron de cambiar cada hora. Pero en la economía los milagros no existen. Solo existen los cambios de escenario. Y el nuevo escenario que se estaba montando en Argentina no estaba diseñado para los fabricantes locales de bienes de capital. Estaba diseñado para el consumo de importaciones. Con el espejismo del 1 a 1, el gobierno de Carlos Menem impulsó una apertura económica acelerada, brutal y casi sin restricciones. Las fronteras comerciales, que históricamente habían protegido a industrias clave como la de Noetinger, se abrieron de par en par. La justificación oficial era que la competencia extranjera obligaría a la industria nacional a modernizarse. En la teoría de los libros de texto sonaba lógico. En la práctica, sobre el asfalto y el barro de la pampa húmeda, fue una masacre a cielo abierto. De repente, los puertos de Buenos Aires y Rosario comenzaron a recibir gigantescos buques mercantes, cargados hasta el tope. De sus entrañas no salían materias primas, sino maquinarias relucientes. Eran las cosechadoras, tractores y sembradoras de los grandes conglomerados multinacionales. John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson. Marcas globales que operaban con escalas de producción mundiales, presupuestos de investigación y desarrollo multimillonarios, y acceso a un crédito internacional que rozaba el costo cero. El productor agropecuario argentino, que venía de años de descapitalización, se encontró repentinamente frente a un banquete irresistible. Las máquinas importadas llegaban con tecnologías novedosas, cabinas insonorizadas y computadoras de a bordo. Pero el arma más letal de esta invasión extranjera no era la tecnología, era la chequera. Las filiales internacionales ofrecían planes de financiación a 5 o 10 años, con tasas de interés irrisorias a nivel global. Frente a esto, ¿qué podía ofrecer Arauz? La fábrica de Noetinger seguía produciendo fierros de una robustez legendaria. Las formidables máquinas que literalmente sacaban al país del barro. Pero el modelo de la convertibilidad había convertido a la Argentina en uno de los países más caros del mundo para producir en dólares. Pagar los inmensos costos fijos de energía, mantener a los cientos de operarios metalúrgicos y comprar acero nacional se volvió prohibitivo. Arauz tenía que vender sus máquinas prácticamente al contado o con créditos bancarios locales que, a pesar de la estabilidad, seguían teniendo tasas ridículamente altas y plazos cortísimos. La lealtad inquebrantable que el hombre de campo sentía por la marca roja y amarilla de Arauz fue sometida a la prueba más cruel de todas, la prueba del bolsillo. Un contratista rural podía amar el rugido de la Arauz 510, podía tener fotos de su padre cosechando con una joya, pero cuando el banco le ofrecía llevarse un equipo importado último modelo, pagar la primera cuota al año siguiente y a una tasa ínfima, el romanticismo industrial se desvanecía en el aire. La batalla se había vuelto escandalosamente asimétrica. El impacto de este ventarrón globalizador no tardó en materializarse físicamente en el inmenso predio de Noetinger. El paisaje acústico y visual de la fábrica comenzó a mutar hacia una versión distópica de sí mismo. Ya no faltaban insumos porque no hubiera precios de referencia, como en la década anterior. Los depósitos estaban llenos de chapas, rodamientos y motores. Las herramientas estaban afiladas, y los operarios que acumulaban décadas de un conocimiento técnico irreemplazable estaban en sus puestos a las 6 de la mañana. Podían fabricar las mejores cosechadoras de Sudamérica. El problema era que ya no había a quien vendérselas al ritmo necesario para sostener al gigante. Los playones de estacionamiento en la parte trasera de la planta, aquellos donde otrora los flamantes equipos esperaban solo un par de horas antes de ser despachados, comenzaron a llenarse de máquinas terminadas que no tenían dueño. Filas de cosechadoras inmaculadas, listas para devorar hectáreas de soja y trigo, se quedaban inmóviles, acumulando el polvo blanco del verano cordobés y las lágrimas invisibles del rocío nocturno. Era un inventario muerto que representaba millones de dólares inmovilizados, un capital vital que la empresa necesitaba desesperadamente para pagar quincenas, impuestos y proveedores.
La desesperación se adueñó de las oficinas directivas. La familia Arauz, que siempre había encontrado las soluciones bajando al taller y manchándose las manos de grasa para mejorar un mecanismo, se dio cuenta de que este problema no se podía arreglar con un torno de control numérico. Estaban atrapados en una telaraña macroeconómica. Intentaron reducir márgenes hasta sangrar, lanzaron promociones desesperadas, viajaron por cada pueblo de la Pampa Profunda intentando convencer a sus clientes históricos de que el fierro nacional aguantaría mejor el maltrato de los lotes. En las tradicionales exposiciones agropecuarias, el contraste era desgarrador. Mientras las multinacionales levantaban pabellones fastuosos con alfombras, aire acondicionado y promotoras entregando folletos satinados, el stand de Arauz, aunque digno y orgulloso, parecía pertenecer a una época que el país había decidido olvidar apresuradamente. El modelo integrado de producción total, el mismo que había forjado la independencia y la grandeza de Noettinger, era ahora un elefante pesado e insostenible compitiendo contra empresas de ensamblaje globalizado. A mediados de los 90, la realidad se volvió innegable. Las ventas habían caído a niveles críticos. La soga del ahogo financiero y la presión impositiva de un Estado que aplaudía las importaciones mientras asfixiaba a los productores locales, apretaba el cuello de la empresa sin piedad. Los fundadores y directivos, enfrentados al fantasma de tener que cerrar los inmensos portones y dejar a un pueblo entero sumido en la miseria absoluta, se vieron forzados a mirar hacia afuera. El viento de los 90 no solo trajo competencia, trajo una lógica implacable de concentración y absorción corporativa. Si Arauz no podía vencer al capital extranjero en inferioridad de condiciones, la única salida para salvar la infraestructura, mantener viva la marca y, sobre todo, garantizar los cientos de puestos de trabajo de su gente, era encontrar a un gigante mundial dispuesto a inyectar dólares frescos y tecnología. Fue así como, acorralados por el modelo económico de su propio país, los herederos de la dinastía metalmecánica más grande de Argentina se sentaron en la mesa de negociaciones con los emisarios del capital europeo. Estaban a punto de firmar un documento que prometía ser la salvación, pero que escondía, entre sus sofisticadas cláusulas legales, el veneno más rápido y letal. Cuando el agua llega al cuello, los instintos de supervivencia a veces obligan a tomar decisiones impensables. Para la familia Arauz, el inmenso predio de Noettinger no era simplemente un activo financiero que figuraba en un balance contable de fin de año. Era su vida entera. Era el legado tangible y ensordecedor de tres hermanos que habían empezado golpeando chapas oxidadas en un patio trasero de Armstrong. Pero los sentimientos de pertenencia, el orgullo de la industria nacional y la nostalgia de los años dorados no pagan las quincenas de cientos de obreros metalúrgicos. Tampoco detienen el asedio implacable de las deudas bancarias en la Argentina de los años 90. Hacia 1992, la asfixia era total. La apertura económica desenfrenada había inundado el campo pampeano de máquinas importadas, financiadas a tasas internacionales irrisorias, dejando a la robusta pero costosa producción nacional al borde del abismo y con los playones llenos de inventario sin vender. Fue en ese preciso momento de extrema vulnerabilidad, cuando las opciones se habían reducido a cero, que el teléfono de las oficinas de Noettinger sonó con un código de área extranjero. Del otro lado de la línea estaba el grupo Deutz Fahr, un auténtico titán de la maquinaria agrícola mundial, con sede central en Alemania. Para el conglomerado europeo, la ecuación era fríamente estratégica y brillante. Querían penetrar agresivamente en el riquísimo mercado agropecuario sudamericano, que estaba en plena expansión. En lugar de construir una red de concesionarios, establecer logística y levantar una fábrica desde los cimientos, un proceso que tomaría años, les resultaba infinitamente más barato y rápido comprar una estructura ya montada. ¿Y qué mejor estructura que Arauz, la marca que contaba con el amor incondicional del contratista argentino? Una red de ventas consolidada en todo el país y unas instalaciones industriales de 60.000 metros cuadrados que eran la absoluta envidia de la región. Las reuniones de negociación fueron un choque cultural devastador. De un lado de la inmensa mesa de roble estaban los directivos locales, hombres criados entre el ruido ensordecedor de los tornos, que conocían el nombre de pila de cada soldador
y cuyo principal orgullo era la resistencia mecánica de sus cosechadoras en el barro. Del otro lado, ejecutivos europeos de trajes impecables, portafolios de cuero y planillas de cálculo, que hablaban de sinergias corporativas, reducción de costos globales, optimización de activos y reestructuración de pasivos. Hablaban idiomas distintos, no solo en lo literal, sino espiritualmente. Para los argentinos se trataba de salvar el sustento de un pueblo. Para los alemanes se trataba de un movimiento de piezas en el tablero global. Sin embargo, la durísima realidad financiera no dejaba ningún margen para el orgullo nacionalista. En un intento desesperado por salvar la fuente de trabajo de toda la comunidad de Nottinger y conseguir la inyección de dólares frescos necesaria para modernizar sus equipos frente a la avalancha importada, los herederos del imperio tomaron la decisión más dolorosa de su historia. En 1992, con un nudo en la garganta y la mano temblorosa, estamparon su firma en un documento definitivo. Cedían el 70% del paquete accionario de Arauz Cosechadoras al coloso alemán. El pacto se comunicó al pueblo y a la prensa nacional como una gran alianza estratégica, una fusión providencial que traería tecnología de punta europea y aseguraría el futuro del gigante cordobés para el próximo siglo. Pero en los oscuros pasillos de la fábrica, entre el polvo de hierro y el olor a aceite, la sensación era diametralmente opuesta. Los obreros más antiguos, aquellos que recordaban a Julián Arauz metiéndose bajo las máquinas para arreglar un diferencial con sus propias manos, sintieron un escalofrío de fatalidad. El 70% significaba, en la cruda y despiadada realidad corporativa, la pérdida absoluta del control. Los dueños de casa acababan de entregarle las llaves de su imperio, su identidad y su destino, a un gigante forastero que jamás había pisado el barro de la pampa. La ilusión de una convivencia armónica entre la tradición metalmecánica argentina y la fría ingeniería corporativa alemana se resquebrajó casi de inmediato. Los nuevos accionistas mayoritarios no habían cruzado el Atlántico para aprender cómo se hacían las cosas en el interior de Córdoba. Habían venido a imponer, letra por letra, su propio manual de procedimientos internacionales. Casi de la noche a la mañana, la atmósfera dentro del inmenso galpón se transformó en algo irreconocible. Las decisiones productivas ya no se tomaban compartiendo un mate amargo a las 6 de la mañana en la oficina del jefe de planta, mirando los planos de una pieza desplegados sobre el capot de una camioneta. Ahora, cada movimiento logístico, cada compra de insumos, cada modificación técnica solicitada por los clientes, debía ser traducida, justificada y autorizada por una lentísima cadena de mando burocrática que terminaba en una oficina alfombrada en Colonia, Alemania. Los ingenieros locales, que conocían de memoria las mañas, la agresividad climática y las exigencias extremas del campo argentino, fueron sistemáticamente relegados a un segundo plano. Sus advertencias fueron silenciadas por las directivas internacionales, que priorizaban la estandarización global de componentes por sobre la robustez brutal que siempre había caracterizado a las máquinas Arauz. La familia fundadora, conservando aquel simbólico 30% de las acciones, se vio reducida a ser un mero espectador, un adorno histórico en su propia casa. Observaban a diario, con una mezcla insoportable de impotencia y desgarro, cómo la filosofía fundacional que había hecho grande a la marca, la de construir máquinas indestructibles para terrenos implacables, era desmantelada meticulosamente para encajar en los márgenes de rentabilidad dictados por Europa. La inmensa fábrica integrada comenzó a desmembrarse. Procesos que antes se hacían artesanalmente en Nottinger fueron cancelados en favor de importar piezas estandarizadas más baratas y frágiles. El desenlace de esta humillante agonía corporativa no tardó en llegar. Apenas 2 años después de la firma inicial, la asfixia interna y las diferencias irreconciliables de visión llevaron a la conclusión inevitable. En 1994, el grupo Deutz Fahr ejecutó las cláusulas finales y adquirió el 30% restante. Compraron el 100% del paquete accionario. Ese fatídico día de 1994 no hubo sirenas de alarma, ni estruendos metálicos que anunciaran la tragedia,
Pero fue el día exacto en que Arauz Cosechadoras perdió definitivamente su alma. La familia que había levantado el mayor orgullo metal mecánico de la nación desde la nada misma, empacó sus pertenencias personales en silencio y cruzó el portón de salida por última vez. El pueblo de Noettinger observó, con el corazón encogido y en un silencio sepulcral, cómo los últimos guardianes de su historia industrial se marchaban para no volver. Atrás quedaban 52 años de leyenda. El apellido Arauz ya no pertenecía a hombres de carne y hueso, sino a una planilla de Excel en un servidor alemán. El pacto estaba consumado. La joya de la industria nacional había sido devorada por las fauces de la globalización. Ahora, la inmensa fábrica pertenecía en su totalidad al directorio europeo. Desde Alemania prometían inversiones millonarias, rediseños totales y el inicio de una nueva era de dominación absoluta en el mercado sudamericano. Sin embargo, los nuevos amos corporativos estaban a punto de descubrir, de la manera más humillante y ruinosa posible, que el hombre de campo argentino no perdona la arrogancia. Estaban a punto de darse cuenta de que intentar arrancar de raíz la identidad de una leyenda para pintarla de otro color sería el error más catastrófico e irreversible de toda su historia. Cuando el grupo Deutz Fahr tomó el control absoluto de la fábrica en 1994, lo primero que hicieron no fue revolucionar la mecánica, sino borrar la historia visual. En el mundo corporativo globalizado, la estandarización de la marca es un dogma inviolable. No había lugar en el catálogo internacional del gigante alemán para el folclore sudamericano. El rojo y el amarillo vibrante, aquellos colores que durante medio siglo habían sido un faro de esperanza brillando en medio de los campos inundados de la llanura pampeana, fueron sentenciados a muerte en una fría reunión de directorio al otro lado del océano. Las directivas que llegaron a Noettinger fueron tajantes. A partir de ese momento, todas las máquinas que salieran de la inmensa línea de montaje debían estar pintadas con el inconfundible verde claro y las llantas plateadas características de Deutz. Para un ejecutivo en Colonia, esto era simplemente alinear la identidad corporativa. Para los operarios de Arauz, fue un velorio a puertas cerradas. Imaginen a esos pintores veteranos, hombres que habían pasado décadas empuñando los sopletes, con el orgullo de quien firma una obra de arte, obligados ahora a cubrir el legado inmenso de los fundadores con un manto verde ajeno, frío y corporativo. Fue una amputación simbólica. La legendaria bestia roja había muerto. Nacía la máquina verde. Pero el agresivo cambio de pintura era apenas el síntoma superficial de una transformación interna mucho más profunda y destructiva. Con el control total de la empresa, los ingenieros europeos desembarcaron en Córdoba con sus manuales de diseño bajo el brazo, convencidos de que venían a civilizar tecnológicamente a una fábrica rústica del tercer mundo. Comenzaron a reemplazar sistemáticamente la pesada y tosca fundición local por componentes más ligeros, sofisticados y, teóricamente, más eficientes. Las firmes palancas mecánicas directas fueron sustituidas por delicados comandos electrónicos. Los chasis de acero macizo y sobredimensionado, esa firma inconfundible de la legendaria robustez de Arauz, fueron aligerados dramáticamente para reducir costos de material y encajar a la fuerza en las plataformas de ensamblaje globales. El conflicto interno fue inmediato y silencioso. Los viejos torneros, mecánicos y jefes de taller miraban los nuevos planos importados y sacudían la cabeza. Ellos sabían con la certeza absoluta de la experiencia empírica que esos materiales no iban a soportar la brutalidad del campo argentino. Intentaron advertirlo de mil maneras. Elevaron informes técnicos desesperados detallando que la densidad extrema de la soja pampeana, el polvo asfixiante y la dureza del terreno irregular requerían un nivel de sobreingeniería que los manuales alemanes consideraban un desperdicio inútil de recursos. El problema central de la lógica multinacional es la creencia ciega de que un diseño exitoso en los prolijos y dóciles campos de Europa funcionará con la misma eficacia en los gigantescos e implacables lotes de Santa Fe o Buenos Aires.
La arrogancia corporativa les impidió ver que Arauz no vendía simplemente fierros con motor, vendía un seguro de vida contra la topografía extrema. Al desmantelar la robustez estructural para ahorrar unos dólares en chapa, Deus no estaba modernizando a la máquina argentina, le estaba arrancando los dientes a la fiera. Sin embargo, en la nueva estructura burocrática, la opinión de un matricero cordobés pesaba lo mismo que una pluma frente a un gerente europeo. Las advertencias fueron archivadas, la línea de montaje obedeció en silencio, y la nueva y frágil generación de máquinas verdes comenzó a rodar hacia el campo. El veredicto final en la industria de la maquinaria agrícola nunca se dicta en una inmaculada oficina de diseño. Se dicta en el lote, bajo el sol abrasador de enero o en el barro espeso de abril. Y cuando las relucientes máquinas verdes de tecnología germana entraron a trillar la dura realidad argentina, el desastre fue absoluto, humillante y total. Los relatos de aquellas primeras campañas de cosecha bajo la gestión exclusiva de Deutz son verdaderamente desgarradores. Las máquinas, que estéticamente parecían naves espaciales comparadas con los viejos e indestructibles modelos nacionales, comenzaron a romperse con una frecuencia alarmante en plena jornada de trabajo. Y no eran roturas menores ni desgastes lógicos. Los ejes, rediseñados caprichosamente para ser más livianos, se partían al medio cuando la máquina intentaba avanzar con las tolvas llenas sobre las huellas profundas del terreno. Los delicados sensores electrónicos y las modernas plaquetas importadas colapsaban instantáneamente al ser sometidos a las sofocantes nubes de polvo, en suspensión y a las altísimas temperaturas del verano. El teléfono del servicio técnico en Neutinger colapsó bajo una avalancha de insultos, reclamos y llamadas de auxilio de clientes desesperados. Un contratista rural en Argentina es un hombre que se juega la economía de todo su año en una pequeñísima ventana de 20 días de trabajo frenético. Una cosechadora parada en medio del lote significa, lisa y llanamente, la ruina financiera. Y las nuevas Arauz Deutz verdes pasaban más tiempo esperando a los mecánicos al costado del alambrado que devorando hectáreas. La traición fue sentida como algo imperdonable. El productor argentino había empeñado su capital por esas máquinas, confiando ciegamente en el intachable historial del apellido Arauz, creyendo la promesa de que la precisión alemana potenciaría la robustez nacional. En cambio, se encontraron atrapados con un producto de cristal, absurdamente caro de reparar y, sobre todo, inútil para la titánica tarea exigida. La noticia corrió por los pueblos del interior a la velocidad de un incendio en un campo de trigo seco. En los bares de ruta, en las estaciones de servicio y en las cooperativas agrarias, la sentencia popular fue tan unánime como lapidaria. La máquina verde no sirve. Para cuando los altos ejecutivos se dieron cuenta de su catastrófico error de lectura del mercado, el daño ya era irreversible. Intentaron dar marcha atrás en pánico. Enviaron escuadrones de ingenieros de urgencia. Trataron de reforzar los chasis a posteriori y ensayaron agresivas campañas de marketing. Pero la confianza del hombre de campo es un cristal que tarda 50 años de sudor en formarse y apenas un par de cosechas fallidas en estallar en 1000 pedazos. En el competitivo y despiadado mercado de los años 90, con la competencia extranjera ofreciendo equipos probados a nivel mundial y créditos blandos, un traspié de semejante magnitud era una condena a muerte. Las ventas de la inmensa planta, que ya venían tambaleándose por el modelo económico de apertura, entraron en una caída libre vertiginosa de la que nunca se recuperarían. El majestuoso galpón comenzó a operar a una fracción ínfima y ridícula de su capacidad. Los inmensos pasillos, antes rebosantes de actividad febril y ruido a metal, comenzaron a resonar con el eco lúgubre de las líneas detenidas. El pacto de salvación firmado apenas 2 años atrás se había revelado como una trampa suicida. Deutz había comprado la carrocería del gigante sudamericano, pero al intentar lavarle la cara y extirparle el alma, terminó por asfixiarlo. La espiral del declive había cruzado el temido punto de no retorno. El coloso cordobés estaba herido de muerte, desangrándose lentamente a la vista de todo su pueblo, esperando en un silencio agónico el inevitable golpe final. La muerte de un imperio industrial rara vez es un evento explosivo. Es más bien una asfixia lenta, silenciosa y profundamente humillante.
Para finales de la década de 1990, la inmensa planta de Noetinger ya no era aquel coloso metal mecánico que marcaba el pulso de todo un pueblo. Se había convertido en un paciente terminal en cuidados paliativos. El fracaso rotundo de la máquina verde en los campos argentinos había abierto un agujero negro en las finanzas de la filial. Las proyecciones de ventas de los ejecutivos europeos se estrellaron brutalmente contra la intransigencia del barro pampeano y la memoria implacable del productor agropecuario, que simplemente se negaba a comprar un equipo frágil disfrazado con los laureles del pasado. A más de 11.000 kilómetros de distancia, en las inmaculadas oficinas centrales de Colonia, Alemania, la paciencia corporativa se había agotado. Para el directorio del grupo Deutz Fahr, la fábrica de Córdoba había dejado de ser una alianza estratégica para convertirse en un renglón rojo, sangrante e inaceptable en su balance global. En la lógica de las corporaciones multinacionales, no hay lugar para el romanticismo industrial, ni para la responsabilidad social con un pequeño poblado del interior sudamericano. La ecuación era gélida y matemática. Si la filial no es rentable bajo nuestros estándares, se amputa. La orden de cierre definitivo se dictó con la misma frialdad con la que se apaga un monitor. Un par de firmas en un folio, un fax internacional, y la condena a muerte de 50 años de historia metalúrgica nacional estaba sellada. Pero en Noetinger, el eco de esa decisión corporativa se sintió como un terremoto en cámara lenta. Los operarios, hombres que habían dedicado su vida entera a la manipulación del acero, olfatearon la tragedia mucho antes de que el primer telegrama de despido tocara sus puertas. El ambiente dentro de los inmensos galpones se había vuelto insoportablemente denso, casi fantasmal. Durante las últimas semanas, los suministros de materias primas habían dejado de llegar. No había bobinas de chapa fresca, ni motores diésel esperando en los playones, ni tambores de pintura. El infierno psicológico para un trabajador especializado es estar obligado a cumplir un horario en una fábrica que ya no tiene nada para fabricar. Los matriceros, torneros y soldadores llegaban a las 6 de la mañana, se ponían sus mamelucos gastados y se paraban frente a maquinarias mudas. Barrían los mismos pisos de cemento una y otra vez, ordenaban herramientas que ya estaban ordenadas y afilaban mechas de taladro que sabían que nunca más iban a perforar un chasis. Compartían el mate en silencio, evitando mirarse a los ojos, porque en la mirada del compañero veían reflejado su propio terror. Eran cientos de hombres que solo sabían hacer una cosa en la vida: construir las mejores cosechadoras de Sudamérica, atrapados en una estructura que había decidido que sus habilidades ya no valían absolutamente nada. El rumor del cierre inminente se escurría por las calles del pueblo como un gas tóxico, paralizando el comercio local y helando la sangre de cada familia que dependía del sueldo con Winsenal de la fábrica. Y entonces llegó el día, aquella fatídica jornada de finales de los 90 que quedó tatuada a fuego en la memoria colectiva de Noetinger. No hubo un discurso solemne de despedida por parte de los fundadores, porque la familia Arauz ya había sido despojada de su empresa años atrás. Tampoco hubo explicaciones detalladas por parte de los directivos extranjeros. Solo hubo recursos humanos, listas impresas y la fría burocracia de las liquidaciones finales. El último turno fue un funeral en vida. La orden de apagar definitivamente los equipos se fue transmitiendo de sector en sector. El proceso de detención de una planta de 60.000 metros cuadrados tiene una banda sonora desgarradora. Primero se cortó la energía de las grandes guillotinas de chapa. El golpe seco y pesado que hacía temblar el suelo desapareció para siempre. Luego, los inmensos compresores centrales dejaron de bombear aire. Las mangueras neumáticas y las prensas hidráulicas soltaron un último y prolongado silbido, como si el gigante de hierro estuviera exhalando su último aliento. Una a una, las chispas incandescentes de las cabinas de soldadura se apagaron, sumiendo inmensos sectores del galpón en una penumbra definitiva. Los hombres comenzaron a desarmar sus puestos de trabajo con movimientos mecánicos, entumecidos por el shock. Limpiaron la grasa de sus manos por última vez con estopa empapada en querosén. Guardaron en sus viejas cajas metálicas las herramientas personales, calibres, llaves fijas, destornilladores, que muchos habían heredado de sus padres,
los mismos que habían ayudado a fundar la fábrica décadas atrás. Algunos lloraban en silencio frente a sus tornos. Otros, endurecidos por años de trabajo pesado, simplemente miraban al vacío, incapaces de procesar que mañana no tendrían un lugar al que ir a trabajar. El momento de cruzar la salida fue devastador. Cientos de operarios de Mameluco Azul caminaron por el pasillo central, flanqueados por esqueletos de cosechadoras verdes a medio terminar que quedarían abandonadas en la línea de montaje, oxidándose como monumentos a un fracaso ajeno. Al salir por los enormes portones metálicos hacia la calle, se encontraron con sus esposas, hijos y vecinos, que se habían congregado en las veredas frente a la fábrica, en un mutismo absoluto. No había gritos de protesta ni pancartas, solo una resignación aplastante, el luto inenarrable de un pueblo que acababa de perder su corazón. Los pesados portones de hierro se cerraron a sus espaldas, con un chirrido metálico y el sonido definitivo de gruesos candados encajando en su lugar. Tras 50 años de dominar la llanura pampeana, el imperio había caído. El rugido incesante que había sido la banda sonora, el orgullo y el sostén de Noetinger se apagó por completo, dando paso a un silencio sepulcral, espeso y aterrador, que caería sobre el pueblo como una pesada lápida. La fábrica estaba muerta, y con ella comenzaba la verdadera agonía para los que quedaban del lado de afuera del alambrado. El cierre de una megaplanta industrial no termina en el momento exacto en que se pone el candado en el portón principal. Esa es apenas la zona cero del impacto. La verdadera onda expansiva viaja en un silencio demoledor y arrasa con todo lo que encuentra a su paso durante los meses y años posteriores. Para entender la magnitud real de la tragedia de Arauz Cosechadoras, no hay que mirar los fríos balances contables archivados en las oficinas de Alemania. Hay que caminar por las calles de Noetinger, en la desoladora época que siguió a la liquidación final. 60.000 metros cuadrados cubiertos. Para un pueblo del interior profundo de la provincia de Córdoba, una estructura de ese tamaño no es un simple edificio comercial. Es el centro absoluto de gravedad. Cuando el corazón metalmecánico de Noetinger dejó de latir, el cuerpo entero de la localidad comenzó a enfriarse. El inmenso galpón, que alguna vez fue un hervidero de chispas, gritos cruzados y ruidos de guillotinas cortando acero, se transformó de la noche a la mañana en un gigantesco y lúgubre mausoleo de chapa. El viento helado del sur, que antes se mezclaba con el rugido incesante de las pruebas de motores, ahora solo producía un silbido fantasmagórico al colarse por las rejillas de ventilación de las naves completamente abandonadas. La asfixia económica sobre la comunidad fue inmediata y despiadada. Una fábrica de esta envergadura funcionaba como un sol artificial que irradiaba calor financiero a todo el ecosistema local. Sin los cientos de sueldos quincenales fluyendo hacia las calles del pueblo, el comercio doméstico colapsó como un castillo de naipes frente a un ventilador. El almacenero de barrio, que durante años fió la mercadería a las familias de los soldadores, confiando en el pago seguro del día 15, se encontró de repente con una libreta llena de deudas humanamente incobrables. Los talleres mecánicos satélites, que vivían exclusivamente de tornear piezas menores o proveer servicios periféricos a la línea de montaje principal, tuvieron que bajar sus pesadas persianas de chapa. Las carnicerías, las tiendas de ropa, el club donde los obreros celebraban con un asado los viernes después del turno, absolutamente todo se marchitó. La economía de Noetinger, que había sido milimétricamente diseñada y escalada para sostener a un gigante, se desplomó bajo el peso insoportable de su propia estructura vacía. Pero el daño más profundo, el que no se puede medir en índices de desempleo, fue la mutilación de la identidad. Durante medio siglo, nacer en Noetinger significaba, casi por un mandato divino no escrito, que tu destino estaba atado irremediablemente a los fierros. Un niño crecía sabiendo que, si se esforzaba en la escuela técnica, podía entrar de aprendiz a la gran planta, aprender un oficio noble, convertirse en un oficial especializado y garantizar el techo y la comida de su propia familia, tal como lo habían hecho su padre y su abuelo. De pronto esa centenaria escalera social de acero fue dinamitada hasta los cimientos. Al desaparecer Arauz, desapareció el horizonte. Los jóvenes que antes miraban con orgullo los gigantescos portones de la fábrica, soñando con su primer día con el mameluco azul,
Ahora solo veían un muro interminable de óxido que les tapaba el futuro. Comenzó entonces el proceso más doloroso que puede sufrir un pueblo del interior productivo: el éxodo. Los hijos de Noettinger tuvieron que armar sus bolsos. Hombres muy jóvenes, con manos ya curtidas por el aprendizaje metalúrgico y que conocían íntimamente los secretos de la mecánica pesada, se vieron obligados a migrar hacia las grandes urbes: Córdoba capital, Rosario, Buenos Aires, para buscar trabajos precarios que nada tenían que ver con su especialidad. Cada colectivo de larga distancia que partía de la terminal del pueblo se llevaba consigo, de manera irreversible, una porción del conocimiento técnico y de la fuerza vital de la comunidad. Y para los que se quedaron, el panorama era un tormento psicológico diario. Para los hombres mayores de 50 años, aquellos que habían dejado su juventud, su espalda y su salud en la línea de montaje, la realidad era desoladora. Eran demasiado jóvenes para jubilarse, pero estaban demasiado viejos y excesivamente especializados para reinsertarse en un mercado laboral local que había sido arrasado. Hombres orgullosos, verdaderos maestros matriceros, capaces de fabricar piezas complejas con tolerancias milimétricas. Terminaron haciendo changas de pintura o cortando el pasto para poder poner un plato de comida en la mesa. El luto se instaló de forma permanente en las casas. Cada mañana, al salir a barrer la vereda, los vecinos de Noettinger no podían evitar levantar la vista hacia la silueta oscura de las naves industriales que dominaban el paisaje. Era un recordatorio físico, masivo y brutal, de lo que alguna vez fueron y de lo que les habían arrebatado. Los esqueletos de las últimas máquinas verdes que quedaron adentro, a medio terminar sobre la línea, se fueron cubriendo de una capa gruesa de guano de palomas y polvo inerte. El pasto y las malezas comenzaron a devorar los playones de hormigón, donde antes esperaban filas de cosechadoras relucientes, listas para conquistar el país. El pueblo entero se había convertido en un inmenso orfanato industrial. Habían perdido a la madre de hierro que los cobijó, los educó y los alimentó durante 5 décadas. Y sabían con una certeza desgarradora que nadie, absolutamente nadie, desde las lejanas oficinas de Europa, iba a venir a rescatarlos de las ruinas. El tiempo, especialmente en los pueblos de la Pampa Profunda, tiene la extraña capacidad de cicatrizar las heridas más desgarradoras, aunque las gruesas cicatrices queden visibles para siempre en la fisonomía del lugar. Durante los oscuros años que cerraron la década del 90 y abrieron el nuevo milenio, el inmenso predio de Noettinger fue exactamente eso: una cicatriz de 60.000 metros cuadrados. Un fantasma de acero oxidado que recordaba todos los días la grandeza perdida. Sin embargo, la historia de las grandes catedrales industriales a veces guarda, en sus capítulos finales, un último e inesperado giro. No se trata de una victoria gloriosa que borre el sufrimiento pasado, sino de un acto crudo y vital de supervivencia. Hacia el año 2003, la Argentina emergía a los tropezones de otra de sus peores pesadillas macroeconómicas: el estallido del 2001 y la brutal salida de la convertibilidad. El peso se había devaluado dramáticamente, y con el nuevo escenario, importar maquinaria agrícola volvía a ser extremadamente costoso. De pronto, fabricar fierros nacionales volvía a tener un sentido económico lógico. Fue en este contexto de cenizas donde otra empresa de matriz profundamente nacional e innegable empuje productivo, Metalfor, nacida en la misma provincia de Córdoba, fijó su vista en el gigante dormido de Noettinger. Los directivos de Metalfor no vieron un cementerio industrial irrecuperable. Comprendieron con la misma visión de campo que alguna vez tuvieron los fundadores originales, que bajo el espeso guano de las palomas, las telarañas y el óxido superficial de los portones, la estructura vertebral, los cimientos de hormigón y el trazado de las líneas de montaje seguían absolutamente intactos. La compra y posterior reapertura de la planta fue un momento de resurrección catártica para todo el pueblo. El día que las sirenas de la fábrica volvieron a sonar por la mañana, llamando al primer turno después de años de un silencio sepulcral, hubo gente llorando abiertamente en las veredas de Noettinger. Muchos de aquellos operarios veteranos, los mismos maestros matriceros y soldadores de alta presión que habían sobrevivido a duras penas cortando el pasto o haciendo changas,
Volvieron a cruzar los portones con un mameluco de trabajo nuevo. El ruido ensordecedor de las guillotinas cortando chapa y el siseo de las prensas hidráulicas regresaron. El corazón metálico de la localidad volvía a latir, bombeando otra vez dignidad y sustento a cientos de mesas familiares. Pero esta resurrección era profundamente agridulce. La fábrica volvía a vivir, sí, y el empleo había regresado. Pero la marca Arauz, aquel legendario emblema rojo y amarillo que había dominado la llanura pampeana y salvado millones de hectáreas del barro, había desaparecido para siempre. Fue devorada por la soberbia de una corporación alemana, disuelta en malas decisiones globales y finalmente archivada en los catálogos extintos de la historia agrícola. Las nuevas y flamantes máquinas que ahora salían por los portones de Neutinger llevaban otra tecnología, otros colores vibrantes y otro nombre comercial. El imperio familiar original que levantaron los hermanos desde un humilde taller no tendría una segunda oportunidad. Habían sido borrados de su propia casa. Hoy, cuando un contratista rural camina por un lote de soja en la pampa húmeda y cerca de un alambrado viejo o detrás de un galpón, se cruza con los restos herrumbrados de una vieja Arauz 510 gigante. No ve simplemente un montón de chatarra inservible. Ve un monumento antropológico. Ve el testimonio de una época en la que Argentina no solo soñó, sino que logró concretar el desarrollo de una industria pesada de clase mundial. Ve el genio irrepetible de Julián, Romualdo y Tomás, tres pioneros que entendieron mejor que nadie que la brutalidad del suelo sudamericano no se vence con sofisticados manuales importados de Europa, sino con ingenio puro, soplete, sentido común y resistencia. La caída del imperio Arauz Cosechadoras no es únicamente la crónica contable de una fábrica que cerró sus puertas en los años 90. Es, por sobre todas las cosas, una lección histórica brutal y permanente sobre la fragilidad extrema de la industria nacional. Nos enseña, de la manera más cruel posible, que construir un imperio de acero, conocimiento y trabajo genuino, toma medio siglo de sacrificios incalculables y generaciones enteras de esfuerzo, pero destruirlo con la firma de un pacto corporativo fatídico, o asfixiarlo con una política económica de apertura ciega, toma apenas un par de años. El rugido original de Arauz en Neutinger se apagó hace décadas, pero el eco de aquellas máquinas casi indestructibles sigue resonando, silencioso en la memoria colectiva del campo. Porque los imperios financieros globales pueden quebrar, las acciones pueden desplomarse, y los capitales extranjeros pueden huir despavoridos cuando los márgenes de ganancia no cierran. Pero el alma inquebrantable que aquellos viejos operarios cordobeses forjaron a martillazos en cada chasis nacional, esa alma pampa, rústica, noble y rebelde, esa no se oxida jamás. En el mundo de los negocios corporativos modernos, nos han convencido de que la globalización y las fusiones multinacionales son el único camino lógico hacia el progreso. Nos dictan que los números precisos en una planilla de Excel, calculados en una oficina en Colonia, Nueva York o Tokio, poseen la verdad absoluta sobre cómo debe funcionar un mecanismo en el barro espeso e implacable de la pampa húmeda. La caída de Arauz Cosechadoras es la prueba viviente, oxidada y monumental de que esa teoría es muchas veces una trampa mortal. El catastrófico fracaso de la máquina verde no fue un simple error de cálculo en los tableros de ingeniería. Fue el resultado inevitable de la arrogancia corporativa. Fue el choque frontal y brutal entre una multinacional que fabricaba productos estandarizados para encajar en un catálogo global y una dinastía de pioneros argentinos que forjaba herramientas indestructibles para sobrevivir en su propia tierra. Cuando el capital extranjero intentó borrar la identidad, los colores y el ADN mecánico de Arauz para imponer el suyo, no solo liquidó una marca comercial histórica, mutiló el alma de un pueblo entero que respiraba metal mecánica desde la cuna. Hoy las inmensas naves industriales de Neutinger han vuelto a encender sus motores bajo otro nombre y otros dueños. La vida sigue, pero el eco del silencio desgarrador que asfixió al pueblo a finales de los 90 todavía resuena como una advertencia ineludible. Nos recuerda que la verdadera soberanía industrial de un país
no se defiende con discursos románticos en época de elecciones, sino protegiendo inteligentemente a los gigantes que, golpe a golpe y soldadura a soldadura, construyeron su grandeza desde un patio trasero. Si alguna vez, viajando por las infinitas rutas argentinas, ven a lo lejos la estoica silueta roja y amarilla de una vieja Arauz 510 resistiendo estoicamente el paso del tiempo, deténganse un segundo a mirarla con respeto. Porque esa no es solo una máquina vieja, es el testamento de hierro de un país que alguna vez supo cómo ser gigante. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el altísimo valor de nuestra industria nacional y el peso de la historia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Déjanos tu comentario abajo. ¿Crees que hoy sería posible volver a levantar un coloso metal mecánico 100% argentino como Arauz? ¿O es una época que se perdió para siempre? Te leemos en los comentarios. Hasta el próximo documental.